Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo, hermano, que en este día, tarde o noche en el cual vas a poder ver este video, nos das el honor de llegar hasta tu casa. Es un gozo, es una alegría, es un placer que puedas sintonizarnos y que puedas estar con nosotros a través de YouTube. Así que contigo, amigo, hermano, que estás viendo este canal Palabra Apostólica, te da la bienvenida y te pide el favor de que puedas suscribirte en el botón rojo. Yo soy el apóstol José Caleb Urrutia y es un gozo, una alegría poder transmitir desde mi casa en Soledad Atlántico, hoy ya 4 de febrero del 2021. Quiero invitarte en esta tarde, o en esta mañana, son las 10:06 de la mañana, que podamos compartir una parte de las escrituras. Me voy a tomar un minuto para orar, como siempre hacemos por costumbre y por hábito, antes de comenzar una exposición de las escrituras. Y queremos que te suscribas a este canal. Necesitamos tu apoyo en ese sentido y puedas también enviar este video a otras personas que de pronto esta palabra puede educarlas, edificarlas, bendecirlas, salvarlas y traer vida de bendición sobre cada uno de ellos. Así que me voy a permitir orar ahí donde estás, en el tiempo que sea, porque la palabra de Dios es presente siempre. Vamos a orar. Padre soberano Dios, gracias te doy por cada persona que va a ver este video a través, Señor, de las diferentes redes sociales. Yo te pido que le bendigas de una manera extraordinaria, que esta palabra edifique su vida, la sane, le eduque, le edifique, la salve y haga conforme el deseo de tu corazón. Háblame a mí primero, edifícame y sé tú, Señor, operando en mí, Señor. Padre, que esta palabra y este canal, Señor, que hemos comenzado, Palabra Apostólica, pueda ser de edificación para cada persona que escucha y que puede estar con nosotros. Ok, amén y amén. Vamos hoy a compartir un texto que está o se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante. De pronto no lo leemos todo para agilizar. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ellas. Verso 7 dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ellos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estabas desnudo, y me escondí. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, y luego vamos a ir compartiendo el resto desde el 1 al 24, pero quiero dejarlo hasta ahí para que podamos no alargar mucho el video. Solo quiero dejar algunas cosas establecidas en esta mañana. Quiero que podamos entender primero esa situación que se da
en el huerto del Edén, el hombre está en una situación maravillosa, está en una situación privilegiada. Dios había creado al ser humano con propósitos eternos de bendición, de que el hombre fuera bendecido, fuera edificado, cada día encontrara más y conociera más aún de las cosas de Dios, fuera creciendo en ese conocimiento, y ese conocimiento le iba a dar esa sabiduría a la cual Dios quería llevar al hombre. Pero llegó la serpiente, llegó el enemigo, y siempre queriendo coger atajos, llevó a el hombre por el camino equivocado, el camino que lo llevaba hacia el pecado. Nosotros tenemos que saber que tenemos ese enemigo, Satanás, que trata de apartarnos de las cosas de Dios de una u otra manera, nos entretiene, nos coloca situaciones en nuestras vidas, tentaciones y demás, en la cual el hombre tiene que pararse firme para apartarse de ellos. Pero ninguno de nosotros podremos vencer la tentación del pecado a menos que estemos agarrados de Dios. Nadie, no hay ser humano sobre esta tierra que tengamos la capacidad de poder apartarnos del pecado si no estamos agarrados de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios, cuando nosotros dejamos de obedecer a la voz de Dios, lo más probable es que tú y yo caigamos en el pecado. Y eso sucede porque nosotros nos apartamos de lo que Dios ha establecido. Dios había establecido a esta primera pareja que no comiera del X árbol para que no cayera en pecado, para que no se apartara de él. Pero la serpiente, dice la Biblia, que fue más astuta y engañó al hombre y lo llevó al pecado. El pecado seduce, el pecado te conlleva a algunas cosas que después vamos a estar arrepentidos. La pregunta es en este momento, ¿qué tan agarrado estás en este momento de Dios? ¿Qué tan como nosotros decimos acá en Colombia, en la costa, qué tan firme estás agarrado de Dios? Porque a la manera como estás agarrado del Señor, y cuando digo de agarrado, de asiarse de Dios, estoy estableciendo la manera de cómo estás buscando de Dios, de qué tan entregado estás a Dios, no a un formalismo y a un ritualismo, no, dogmático, doctrinal, humano, no, estoy hablando de entregado verdaderamente, de que tu vida esté consagrada al Señor, a la manera que nuestra vida realmente se cumpla lo que significa la palabra santidad, que no es la aurora que nosotros a veces nos imaginamos, sino ese apartamiento. Estoy apartado en este caso para Dios, de esa manera, como nosotros estemos apartados para Él, para poder exaltarle, vivir para Él, glorificar para Él, nuestros pensamientos estén llenos de Él. De esa misma forma nuestra vida va a estar fortalecida en el Señor. Y así todo lo contrario, a la manera que nuestra mente está pensando en mil cosas humanas en esta tierra, le estamos dando más prioridad a las cosas banales de una u otra forma. De esa misma forma vamos a estar más propensos al pecado. Entonces la pregunta es esta: ¿qué tan cerca estamos de Dios? Ahora, el pecado, lejos de ser una acción, escúchame bien, el pecado lejos de ser una acción, el pecado es una actitud o una intención del corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado no es una acción como tal. La acción es el resultado de la actitud que hay en nuestro corazón, de la intención que hay dentro de nuestra vida. Es decir, cuando yo hago o cometo un pecado, ese pecado ya estaba en mí, en mi corazón. Lo que nosotros vemos solamente, la acción que tú ves, cometes o que comete alguien, simplemente es el resultado de lo que está escondido dentro del corazón del ser humano. Es decir, lo que la Biblia habla, dio a luz el pecado, se dio a conocer el pecado, se mostró el pecado, pero el pecado ya estaba incubado en el corazón. Por eso es importante, por eso dice la Biblia que los buenos y los malos pensamientos radican aquí en el corazón. Eso es importante, por eso poder sacar de lo que hay en nuestro corazón
para poder ver realmente lo que tenemos en nosotros. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces tú tienes que entender lo siguiente: el pecado, como te decía, lejos de ser una acción, es una actitud o una intención del corazón. Jesús dijo que con tan solo codiciar la mujer de otro en el corazón ya has pecado. Es decir, cuando codiciamos a una mujer X que no sea nuestra esposa, cuando tú codicias la casa de tu vecino que no es la tuya, cuando tú codicias el televisor de tu vecino que de pronto compró un televisor de 100 pulgadas y tú estás con el deseo de tener ese televisor porque lo compró el vecino y estás con ese deseo, pero es porque lo tiene el otro y de pronto tú nunca tenías esa intención, pero vistes algo y te llamó la atención y quieres eso. Entonces empieza a anidar en tu corazón esa codicia por lo que otro tiene. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, eso nace en el corazón. Aquí están los buenos y los malos pensamientos, entre la mente y el corazón, entre el corazón y la mente. Estamos aquí conectados entre lo que nosotros deseamos y lo que nosotros queremos, es lo que nos lleva o nos puede llevar a que florezca o se manifieste el pecado. Es decir, Jesús dijo que con tan solo mirar, codiciando la mujer de tu prójimo, en tu corazón ya has cometido pecado. Es decir, no te tienes que acostar con esa mujer para ya tipificarlo, como Jesús dijo, como pecado. La ley decía que el que se acostaba con la mujer era pecado, pero no entendían que tener este deseo aquí ya era para Dios pecado. Entonces el pecado, lejos de ser una acción, la acción es lo que se ve, pero el pecado lejos de ser una acción es una intención del corazón, es una actitud dentro del corazón. Lo que pasa es que nuestros pensamientos nadie los ve hasta que se manifiesta, hasta que se realiza. Entonces ya eso estaba dentro del corazón de cada uno de nosotros. Entonces yo quiero que en esta mañana rápidamente, en este tiempo en el cual tú estás viendo este video a través de esta plataforma, quiero que podamos entender las consecuencias del pecado. Yo quiero hablarte en esta mañana de las consecuencias del pecado. La primera consecuencia del pecado, lógicamente, es que te separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, llámese lo que sea, y estamos en esa práctica continua del pecado, vamos a separarnos más de Dios. Llámese una práctica donde ya floreció la acción o donde la tenemos guardada en el corazón o en la mente, la tenemos allí. De pronto la pornografía, de pronto nadie te ve que la ves, pero está dentro de tu mente, está dentro de tu corazón. Y entonces te está separando de Dios, está apartándote de Dios. Para una persona ser un psicópata sexual comienza por algo como esto. Empieza de pronto como muchacho, lo ve poquito a poquito, le empezó a gustar, bueno, y va creciendo con con ese pecado que no se revela todavía, pero puede llegar en el momento X donde ese pecado florece, se da luz y todo el mundo puede verlo. Entonces, lo primero que quiero establecer, que una de las consecuencias que trae el pecado es que el pecado pues nos separa de Dios. En la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué estamos destituidos de la gloria de Dios? Estamos destituidos de la gloria de Dios simplemente por una cosa, por el pecado. El pecado no nos hace aptos para presentarnos delante del Señor. ¿Qué nos hace aptos? La sangre, la muerte de Jesús en la cruz, su sangre derramada nos habilita, nos da la habilitación en el Espíritu para volver a restablecer una relación con el Señor Jesucristo y su Padre Celestial. Y esa relación o esa muerte nos vuelve a relacionar con el Padre. Pero ¿qué es lo que el Padre pretende? ¿O qué es lo que el Padre quiere? ¿O qué es lo que está establecido? Que nosotros nos apartemos del pecado, que cada día moramos más al pecado. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino que vive Jesucristo en mí. Entonces yo tengo que vivir una vida
como alguien que ha muerto ahora al pecado y está viviendo para Cristo. Eso nos implica en que cada día nosotros nos apartamos más de las tinieblas y nos acercamos más a la luz, que es Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lado estás más cerca? ¿De la luz o de las tinieblas? Ahí es donde tenemos nosotros que observar cómo está nuestra vida. Estamos más cerca de las tinieblas, estamos más cerca de la luz. Es una decisión de nosotros. Nosotros decidimos si nos acercamos al uno o al otro. Acuérdate que si algo Dios nos dio desde la creación, fue establecido algo para el ser humano: libre albedrío. Libre albedrío. Nadie puede decir yo hice esto porque no, yo estoy haciendo esto, yo sigo a Cristo porque reconozco que soy pecador, reconozco que la manera como se vive en el mundo está mal, está incorrecto, no va hacia un norte correcto. Entonces yo sigo la luz de Cristo, pero yo puedo también tomar mi determinación y soy libre delante de Dios y delante del mundo de tomar mi determinación. Pero cada determinación que yo tomo, tengo que entender que trae consecuencias dañinas, destructivas, consecuencias nefastas que pueden afectar de una manera considerable mi vida. Entonces pregúntate en este momento qué tan cerca y qué tan lejos estás de Dios en este momento. Y aunque todos pecamos todos los días, pues una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Entonces nuestras acciones no están correctas, no están caminando en el sentido correcto. Disculpen la bulla. Estamos en la casa y estas cosas suceden. Entonces, nuestras acciones producen consecuencias. Entonces nosotros tenemos que, aunque hemos pecado, aunque el hombre peca todas las veces, pero una cosa es pecar sin querer, sin desear, y otra cosa es cuando nosotros practicamos X pecado. Entonces tú pecas y por eso oramos, clamamos, pero estamos confiados en el Señor que hemos alcanzado salvación en Cristo Jesús. Ahora, alguien que nació de nuevo, alguien que ha nacido de nuevo, vive como salvo, vive como alguien que está pensando en agradar a Dios. O sea, alguien que está pensando en que Dios sea agradado. Así que no vive pensando en pecar, sino en agradar al Dios del cielo. Ok, entonces lo primero que quiero establecer en esta mañana es que el pecado nos separa de Dios, En Génesis capítulo 3, el verso 7 al 10 nos dice lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces nos encontramos a un hombre ahora que anteriormente gozaba de una relación vertical con el Padre, gozaba con una relación excelente, pero ahora, después de consumar el pecado, ahora se esconde del Dios del cielo, ahora huye del Dios del cielo. Tú vas a encontrar personas que no quieren nada con Dios, porque están sumidos en el pecado, están envueltos en el pecado. Entonces estas personas difícilmente van a querer acercarse, y siempre cuando escuchan algo del Señor van a colocar una talanquera: no voy a la iglesia por esto, colocan el pastor, lo uno, lo otro. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar totalmente alejado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos aleja de Dios, y ese alejamiento cada día nos va a
extenderse esa fractura entre Dios y nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que el hombre necesita acercarse a Dios. El hombre necesita acercarse a Dios. Si el hombre no se acerca a Dios, va a tener problemas. Ahora, Dios es tan misericordioso que Dios se acerca al hombre para poderlo traer. Por eso Jesús fue a la cruz, por eso vino a la tierra, porque el hombre no era capaz de acercarse a Dios. Entonces, Dios mismo baja a la tierra, se hace hombre, toma la forma humana del ser humano, enviando a su Hijo Jesucristo para acercarse al hombre y poderlo atraer al Padre. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado nos separa de Dios. El verso 22 al 24 nos habla cuando Dios entonces tiene que tomar la decisión de un hombre ya alineado al pecado, de un hombre que está consumido en el pecado. Ahora Dios lo saca. Dios lo saca, y cuando lo saca del Edén, ¿por qué lo saca? Porque está alineado al pecado. Está alineado al pecado. Ok, la segunda cosa que sucede en la consecuencia del pecado, en esa consecuencia nefasta que nos trae el pecado, la maldad del ser humano, encontramos la segunda consecuencia, que es que contamina, la contaminación del pecado hacia nuestras vidas y la contaminación del pecado hacia otras vidas. Es decir, el pecado llega a nuestra vida, nos contamina a nosotros, nos daña a nosotros, nos perjudica a nosotros, nos afecta a nosotros, nos destruye a nosotros, pero a su vez no se queda allí. Es como el virus que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Llega a una vida, deteriora esa vida, pero no se queda allí. Si hay alguien que está desprevenido, si hay alguien que no está guardando los elementos de seguridad, como están diciendo, ese virus también afecta a otros. Así pasa con el pecado. Cuando el pecado te afecta a ti, también si tú llegas a otra persona, tú puedes llegar a contaminarla. Si esa persona no está apercibida en santidad, en búsqueda del Señor, no está prevenida, también puede ser contaminada. Mira lo que nos dice el capítulo 6, el capítulo 3, verso 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a